Bueno, hermanos, pues ¿cuántos tenemos esa sed de nuestro Dios? ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra, hermanos? Amén. ¿Cuántos tenemos esa hambre de conocer, de entender la palabra de Dios? Amén. Bueno, hermanos, rápidamente, hace 8 días nos faltó terminar la prueba de la lección 1C, pero antes los invito a que veamos a la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo. Nos faltó leer también una cita bíblica. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 44. Amén. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 44. Dice así la palabra de Dios, hermanos, ¿listos? Comenzamos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos? ¿Cuántos de nosotros pedimos por nuestros enemigos? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tenemos que orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos hacen mal. Es difícil, claro, pero el mismo estudio y la palabra de Dios nos muestra que tanto Mateo como Simón reflejaron ese amor y dejaron ese odio que sentían a un lado para entonces ser hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? La misma palabra nos dice. Bueno, entonces ahora vamos a nuestra prueba que quedó pendiente en la página 214. Vamos a la página 214. Recuerde que este es como un repaso para que nosotros reforcemos lo que estamos aprendiendo de cada lección. Prueba 1C, página 214. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Punto número 1 dice: en el país de Jesús hubo 2 grupos políticos contrarios. Escribe el nombre del apóstol que apoyaba a cada partido antes de seguir a Jesús. Inciso A dice: el que apoyaba a los romanos, ¿quién era, hermanos? Mateo el publicano. Inciso B, el que apoyaba a los nacionalistas era Simón el cananista. Punto número 2, ¿cuál era la nacionalidad de Mateo? Era judío, ¿verdad? Que vivía en el país de Palestina. ¿En qué país vivía Mateo? En Palestina. Punto número 4, ¿qué ocupación tenía Mateo? Inciso A dice: antes de seguir a Cristo, ¿qué ocupación tenía? Era cobrador de impuestos. Y después de seguir a Cristo, hermanos, ¿cuál fue el título que tuvo? Apóstol, o el enviado, o los enviados. Punto número 5, ¿con qué imperio colabora Mateo? Con el imperio romano, ¿verdad? Punto número 6, ¿qué era Simón el cananista antes de seguir a Cristo? Era un revolucionario, ¿verdad? Estaba en contra del imperio romano. Punto número 7, Simón el cananista estaba a favor o en contra del gobierno romano. Estaba en contra, ¿verdad? Simón el cananista, el revolucionario, estaba en contra del imperio romano y odiaba a Mateo o a aquellos que trabajaban para el imperio romano. Punto número 8 dice: ¿cuál es el tema principal del Evangelio de Mateo? El amor. El amor es el tema principal, posteriormente el reino de los cielos. Punto número 9 dice: ¿en qué reino fueron unidos Mateo y Simón el cananista? En el reino de los cielos, reino de Dios o reino de Cristo, que eso es lo que vamos a ver ahorita en nuestra siguiente lección. Punto número 10, ¿en qué punto principal difería el reino de los cielos del gobierno romano y también el movimiento revolucionario? ¿Entre qué, hermanos? El amor y la violencia. En eso se diferenciaba, hermanos, el reino de los cielos y el gobierno del imperio o revolucionario. El amor y la violencia, eso es lo que diferenciaba. ¿Sí? Bueno, ahora sí, regresemos a la página 19, hermanos, y vamos a empezar la unidad 2. Bueno, vamos a ver 2 lecciones aquí: el reino de los cielos y Jesús el Rey. Vamos a leer rápidamente 7 puntos. Dice: al haber completado la unidad 2, usted podrá dar 3 nombres bíblicos del reino de Jesús, identificar y explicar 7 palabras clave que tienen una referencia indirecta al reino.
El 3 dice explicar el significado de las palabras de Jesús al decir que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y dar la cita bíblica de estas palabras. 4, averiguar cómo podemos conocer y obedecer la voluntad de Dios. El 5, nombrar dos de las principales características de este reino y explicar lo que sucede en la vida del creyente que no muestra estas características en su vida. Explicar cómo esta falta puede ser remediada. El 6, explicar en qué consiste el reino hoy en día y cómo esto difiere del reino futuro. Y 7, describir la condición del creyente en el reino actual durante la época presente y el cambio que tendrá lugar en el reino futuro. Describir cómo estas verdades afectarán para bien nuestras vidas cuando las comprendamos. Muy bien, bueno, esto nos quiere decir que nosotros al término de estas 2 lecciones ya tenemos que saber discernir estas cosas y posteriormente cuando terminemos las vamos a explicar para que así aprendamos todos. Muy bien, bueno, vamos al capítulo 20 y empecemos con la lección 2 que es el reino de los cielos. Muy bien, vemos aquí 3 imágenes y el maestro dice, aquí están los reyes de España que anunciaron a Cristóbal Colón a realizar su historia, a realizar su histórico viaje de exploración después de navegar 70 días al grito de tierra, tierra, dan sin saberlo con América, que fue conquistada en el nombre de los reyes españoles. ¿Cuántos conocen esta historia, hermanos? De Cristóbal Colón, amén. ¿Alguien más o menos me puede decir cuál es esta historia, hermanos? ¿Mande? ¿Sí? O bueno, ¿cuántos fuimos a la escuela y escuchamos la historia de la conquista de Cristóbal Colón? ¿Sí? ¿Alguien que me diga algún punto? ¿No? Bueno, pues vamos a aprender un poco de historia. Hermanos, sabemos que, bueno, nos dice aquí el estudio, hermanos, que Cristóbal Colón descubrió América. No vamos a profundizar mucho, hermanos, pero sí vamos a dar algunos puntos, ¿sí? El 12 de octubre, hermanos, de 1942, Cristóbal Colón descubrió América tras cruzar el Atlántico, algo que el Imperio Romano, hermanos, no pudo hacer, ¿sí? Nosotros vimos que el Imperio Romano no pudo expandirse. ¿Por qué? Porque no tenía esa tecnología que los españoles sí la tenían, por eso es que ellos pudieron expandirse. Algo que el Imperio Romano no puede hacer, un viaje financiado por los reyes de España, liderando 3 embarcaciones. ¿Cómo se llamaban, hermanos? Ahí tenemos la imagen, hay 3 barcos. La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿verdad? Ya nos acordamos, muy bien. Bueno, Colón, hermanos, aquí dice algo muy singular, en el texto dice, al grito de tierra, tierra, da sin saberlo con América. Cristóbal Colón no buscaba descubrir América, ellos lo que buscaban era expandirse, ¿sí? Llevar el catolicismo a ciertas partes del mundo. Entonces, Colón no buscaba un nuevo continente, buscaba una ruta comercial hacia Asia, que eso es lo que vamos a ver ahorita en unos momentos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vemos? Vemos una imagen donde están, ¿qué? Unos reyes. Y ahí mismo vemos a Cristóbal Colón, ¿sí? Y en esa imagen tenemos 3 incisos, que es A, B y C. Bueno, más o menos usted ya sabe cómo va relacionado esto. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, vamos al punto número 1 que dice, ¿qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? Bueno, pues ya lo veremos. Pero primeramente un repaso. ¿Cuál de las letras en el mapa corresponde a inciso A, al mar Mediterráneo, hermanos? ¿Qué inciso pertenece? La E. Muy bien. Inciso B, la D, que es a Roma. Inciso C, a Palestina. ¿Qué inciso es? La F. Muy bien. Vemos, hermanos, que en nuestra lección 1 vimos un mapa, ¿verdad? Y en ese mapa vemos que España estaba dentro del Imperio Romano, pero
vemos que España sí pudo expandirse, algo que el Imperio Romano no lo pudo hacer. Por eso vemos que Cristóbal Colón, que iba comandando, fueron hacia el este a buscar una ruta comercial hacia Asia, y digamos que accidentalmente se topó con América, y desde ese momento empezó la conquista. Muy bien, bueno, hay más información, claro, pero pues no vamos a expandirnos tanto. Muy bien, vamos al punto número, dice: hemos visto en la unidad anterior que el tema principal del Evangelio según San Mateo es, ¿qué, hermanos? El reino de los cielos. Amén. Ahora vamos a estudiar un poco este tema. Punto número 3, hermanos. Dice: en primer lugar, es importante saber que en la Biblia hay por lo menos 3 diferentes nombres para referirse al mismo reino. Lea las siguientes citas y complete los espacios con los nombres apropiados en cada caso. Muy bien, vamos al Evangelio de Mateo, en el cual ya estamos, pero ahora vamos al capítulo 3, verso 2. Mateo capítulo 3, verso 2. Muy bien. Está atrásito. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Mateo 3, verso 2. Dice así la palabra de Dios: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué reino anuncia? El reino de los cielos. Muy bien, ahora vamos al capítulo 6, ahí mismo en Mateo. Mateo 6, verso 33. 6:33. ¿Ya lo tiene? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿De qué reino está hablando? El reino de Dios. Ahora vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios 5, verso 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que es el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de Cristo y Dios. Muy bien, vamos al punto número 4. Dice: los términos de los cielos, de Dios, de Cristo, se refieren al mismo reino. Es un reino, ¿qué, hermanos? Espiritual. Por eso vimos que nuestro Señor Jesucristo no aceptó ser rey en ese momento. ¿Por qué? Porque su reino no es terrenal, no es de este mundo, es un reino espiritual, ¿sí? Por eso es que las Escrituras nos aclaran este punto, ¿sí? Bueno, voy a dar otro punto, hermanos, acerca de lo que estábamos viendo de los barcos. España, hermanos, ya contaba con barcos avanzados, que eran carabelas y naos. Dice: capaces de navegar largas distancias en alta mar utilizando brújulas. Ellos ya tenían, hermanos, esa tecnología para poder cruzar el Atlántico. Contaban con conocimiento también geográfico, algo que el Imperio Romano no tenía, ¿sí? El Imperio Romano carecía de esa tecnología para cruzar el Atlántico. Además, Roma, hermanos, consideraba que el mundo conocido terminaba en la península ibérica, viendo el Atlántico como una barrera y no como una vía de expansión, que a diferencia de los españoles, ellos buscaban esa expansión, ¿sí? Bueno, vamos ahora al punto número 5. Bueno, antes del punto número 5, hermanos, ¿por qué es muy importante el Evangelio de Mateo para nosotros? Bueno, el Evangelio de Mateo, hermanos, es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son las profecías cumplidas, ¿sí? Y en esos estudios, hermanos, vamos a ver cómo Jesús cumple esas profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Mateo, hermanos, se fundamenta
una y otra vez en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo, hermanos, siempre da citas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Si usted, hermano, ha leído Mateo, viene esta frase en la Biblia que dice: para que se cumpliere lo dicho por los profetas, algo que nuestro Señor Jesucristo el Mesías tenía que cumplir, ¿sí? Bueno, un reino, hermanos, soberano y la autoridad espiritual de Dios sobre la creación, el tema central de nuestro Señor Jesucristo en la enseñanza en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí al punto número 5, hermanos. Dice: la palabra reino se encuentra 110 veces en el Nuevo Testamento, 53 veces en el Evangelio, que tiene como tema el reino de los cielos, es decir, el Evangelio según ¿qué, hermanos? Mateo, ¿sí? Punto número 6. ¿Cuáles son los tres términos que se refieren al reino de Jesús? Lo vimos hace un momento. ¿Cuál es el primero? El reino de los cielos. ¿El segundo cuál es? El reino de Dios. Y el tercero es el reino de Cristo y de Dios, ¿sí? Punto número 7. Dice: en el mundo hay muchas formas de gobierno. Por ejemplo, en una república gobierna el presidente. En tiempos antiguos, la forma más común de gobierno era el reinado. El que gobierna en un reino es el rey, ¿sí? Bueno, punto número 8. Si usted hace un poco de memoria de sus clases de historia de la escuela, recordará a los famosos reyes Isabel y Fernando. ¿Quiénes eran estos? A ver, ¿cuántos nuevamente fuimos a la escuela? Muy bien, eran los reyes de España. Ellos mismos financian y dan permiso para que Cristóbal Colón haga ese viaje, ¿sí? Entonces era Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, ¿sí? Eran los reyes de España. Y ese mismo reinado, hermanos, marcó el inicio de la Edad Moderna en España, ¿sí? Entonces era Isabel y Fernando de Castilla y Aragón quienes financian a Cristóbal Colón, que es la imagen que nosotros vemos en la página anterior. Vemos ahí a la reina Isabel y a Colón dándole la indicación de salir y expandirse, ¿sí? Bueno, vamos a la página 22. Página 22. Muy bien, punto número 9. Amén. Dice así: Isabel y Fernando gobernaban en su reino de España, decretando leyes, mandando dónde irían las grandes naves y controlando todos los asuntos internos y externos de sus territorios. La autoridad no era del pueblo, sino que estaba en las manos de ¿quién, hermanos? De los reyes, ¿sí? El pueblo no tenía opinión, simplemente los reyes eran quienes tenían esa autoridad para mandar y para decir cómo se tenían que hacer las cosas. Punto número 10. Dice: vuelve a la portada de esta lección, que es la página 20, y mire el dibujo de los reyes de España. Observe los símbolos de la autoridad de un rey, que están identificados con 3 letras mayúsculas. Entonces el 11 dice: los 3 símbolos de la autoridad de un rey son: el primero, el trono, la silla adornada del rey; el segundo es la corona sobre la cabeza; y el otro es el cetro, un bastón de mando en la mano. Muy bien. Dice en la portada: ¿cuál de los 3 símbolos de la autoridad de un rey corresponde a las 3 letras de abajo? ¿El A qué corresponde, hermanos? Al cetro, ¿verdad? La B, ¿a qué corresponde? A la corona. Y la C, al trono. Muy bien. Antes de seguir, hermanos, ¿ya todos cuentan con su material? ¿Ya todos cuentan con su libro? ¿Sí? Bueno, si no, recuerde que aquí abajito, aquí en San Mateo, donde estaba el Oxxo, a un lado hay una papelería. Ahí tienen el material. Nada más pregunte por el libro de Cristo, la vida de Cristo, perdón. Pregunte por la vida de Cristo y ahí ya tienen el material, ¿sí? Ya nada más
se lo piden y ya le sacan las copias engargolado, cuesta 164 pesos. Entonces, si alguien no lo tiene y tiene interés de aprender de la palabra, porque para eso, hermanos, tenemos que tener ese interés de aprender de la palabra de Dios. Entonces, ahí está el material, hermanos, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Punto número 12. Dice, siga la historia en la portada. Los reyes de España autorizaron el histórico viaje de Cristóbal Colón en 1942, cuando se descubrió… ¿Perdón? 1400, perdón, me comí un número. Nuevamente lo leo, el 12, siga la historia en la portada. Los reyes de España autorizaron el histórico viaje de Cristóbal Colón en 1492, cuando se descubrió el continente ¿de qué, hermanos? De América. Un dato interesante es que Cristóbal Colón no fue el primero, antes ya habían descubierto esas tierras, ¿sí? Como les decía, Cristóbal Colón, digamos, lo descubrió como por accidente, no sabiendo esa parte. El 13, en el último dibujo de la portada usted puede ver el momento en que Cristóbal Colón, habiendo pisado por primera vez las tierras de las Américas, las declara bajo la autoridad de los reyes de España. Observe cómo en este dibujo él lleva en su mano el instrumento que utilizó para establecer su reino. Y vemos ahí, ¿verdad?, en el dibujo anterior de la página, vemos cómo pone su estandarte, su bandera, y lleva en su mano, ¿qué, hermanos? Una espada, ¿verdad? Entonces el inciso A nos dice, ¿es una qué, hermanos? Una espada. ¿Qué es símbolo de qué, hermanos? De violencia. Muy bien, porque con eso ellos conquistaban también aquellos continentes. El B dice, al contrario, la autoridad del reino de Cristo no se asienta sobre la violencia, sino sobre ¿qué, hermanos? El amor, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por amor, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono, vino a esta tierra, entregó su vida, derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, y así fuimos lavados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo fue por amor. Muy bien, vamos al punto número 14, dice, lea el segundo libro de Samuel, capítulo 5:3, aquí los ancianos de Israel buscaban a David para hacerlo rey sobre Israel. ¿Qué ceremonia hicieron al iniciar su reinado? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 5, verso 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 3. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Listos? Comenzamos. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. La pregunta dice, ¿qué ceremonia hicieron al iniciar su reinado? Lo ungieron. Muy bien. David, hermanos, en ese momento se convierte en el rey ungido por Dios, estableciendo un reino de estabilidad y bendición bajo la dirección del Señor. Muy bien, eso es lo que se hizo con el rey David. Muy bien, vamos a pasar a la página 23. De igual manera vienen, si vemos, sigue el 25, entonces vamos a la siguiente hoja, que es donde está el 23. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Muy bien. Punto número 15. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Después del 22 sigue el 25, entonces en la siguiente ya viene el 23. ¿Ya lo tiene? Bueno, punto número 15, dice, entonces, antes de que un rey pueda sentarse sobre su, ¿qué, hermanos? Sobre su trono, una, ¿qué, hermanos? Corona, y tomar en su mano un cetro, debe de ser, ¿qué? Ungido, ¿sí? Esto lo vemos y vimos el ejemplo del rey David. 16 dice, el acto de ungir un rey es una ceremonia muy solemne, en la cual se derrama, ¿qué, hermanos? Aceite sobre la cabeza como señal de que ha sido apartado para la posición
y el trabajo ¿de qué, hermanos? Del rey. ¿Nosotros hemos sido apartados, hermanos? Sí. Algunos hermanos hemos sido ungidos para el servicio a Dios. Amén. Es algo muy importante, hermanos, para nosotros, como aquellos que han sido apartados, como aquellos que han sido ungidos para el servicio a nuestro Dios, porque a quien servimos es a Dios, hermanos. Eso téngalo muy claro en su corazón, en su vida, que a quien le sirve, hermano, es a Dios. ¿Sí? Muy bien. Punto número 17. Como hemos visto, los judíos también tuvieron sus reyes antes que llegaran los romanos, pero los judíos esperaban el día en que vendría un rey propio con poderes sobrenaturales. Como todo rey, tendría que ser ungido y por eso llamaban a ese rey venidero el Mesías. Mesías quiere decir, hermanos, el ungido. Y lo vamos a ver ahorita. El 18 dice, el idioma de los judíos es, ¿qué, hermanos? El hebreo. Y la palabra ungido en el idioma hebreo es Mesías, ¿sí? Entonces, los judíos en el 19 esperaban el rey venidero, que quiere decir el Mesías, que quiere decir el ungido. Amén. Ellos esperaban, el pueblo de Israel esperaban al Mesías, al ungido, ¿verdad? Pero esperaban a alguien poderoso, esperaban a alguien que viniera en un ejército. Pero lo que hemos visto a través de este estudio, hermanos, es que cuando Jesús vino a enseñar, vino a hablarnos de un reino espiritual, ¿sí? Un reino que no es de esta tierra, un reino que está allá en los cielos, que es por la eternidad. Amén. Dice, punto número 20, los judíos anhelaban la venida de su Mesías, pero sin entender la verdadera naturaleza de su reino. Pensaban que sería un reino de este mundo, como el reino de David, o como el gran imperio romano, cuya autoridad era extensa. Dice, indique las dos respuestas correctas. Los judíos pensaban que el reino del Mesías sería, ¿qué, hermanos? Político y ¿qué? Y dominante sobre las naciones. Nuevamente les repito, Jesús rechazó ese reinado. ¿Por qué? Porque ese reinado no era político ni dominante sobre otras naciones. Por eso Jesús se dio la media vuelta y se fue, ¿sí? El 21, hermanos, dice, Dios había elegido una familia de la cual vendrían los reyes judíos. Vamos a leer lo que dice, hermanos, Lucas, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32. Dice así la palabra de Dios, hermanos, ¿ya lo tiene? Lucas 1, perdone. Gloria a Dios. 1:32. Muy bien, listos. Dice así la palabra de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. El Mesías, hermanos, dice, también vendría de la familia de David, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice, hermanos, el Evangelio de Mateo. Vamos a revisar el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué dice esto? Bueno, Jesús es llamado, hermanos, hijo de David e hijo de Abraham. Esto es para cumplir, hermanos, las profecías mesiánicas, ¿sí? En Abraham, hermanos, representa el inicio del pueblo elegido, mientras que David representa el linaje real de donde debía surgir, ¿quién? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo.
hijo de Abraham. Jesús es considerado descendiente de Abraham, y eso lo vemos en Génesis 12:3, cumpliendo la promesa de que a través del linaje de Abraham todas las naciones serán bendecidas, ¿sí? Y cuando dice el hijo de David, Jesús, hermanos, heredó legalmente el derecho al trono de David. Mateo destaca, hermanos, este título para confirmar que Jesús es el Mesías esperado, ¿sí? Por eso es que dice el 21, el Mesías también vendría de la familia de David. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Dejamos aquí nuestro estudio. La próxima semana seguimos en el capítulo 24. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre eterno, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar en esta tarde, mañana, Señor, aquí en tu casa, dándote la gloria y la honra. Gracias, bendito Dios, que en nuestro corazón haya esa sed, esa hambre de tu palabra, de tu presencia, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por la alabanza. Gracias porque podemos abrir nuestros labios, Señor, y entonar estos cantos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, que tú sigas usando, Señor, a este siervo inútil, Señor, para tu palabra. Gracias, Señor, para edificación de tu iglesia, y así podamos adquirir ese conocimiento, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.